Bendiga, hermanos, grandemente. Vamos a tener una pequeña reflexión esta tarde, basada en una de tantas parábolas dichas por nuestro Señor Jesús. Quizás sea una parábola que hemos visto y hemos leído muchas otras veces, pero la palabra de Dios es tan profunda, tan maravillosa, que siempre que la lee uno una y otra vez sigue encontrando cosas nuevas. Vamos a ver pues qué enseñanza podemos hoy tener de la parábola. Eh, Esta es una parábola que nos deja un poco inquietos a veces. Esta es una parábola porque hace parecer como si Dios fuera injusto. Y cuando algo pasa así, cuando algo te hace pensar que Dios es injusto, como que te causa, no sé, cierta curiosidad o preocupación o inquietud. Entonces, tal vez es por esto mismo, la parábola se localiza en el libro de Mateo. Quizás es por eso que nos interesa tanto. Un señor de una viña, va y contrata gente para labor, para piscar su uva. Este señor va y contrata muchos trabajadores durante todo el día y unos trabajan 12 horas, otros trabajan 8, 9, 3 y hay unos que trabajan una sola hora. Y al final a todos les paga igual. Esto causa cierto descontento entre cierto grupo de jornaleros y vamos a tratar de encontrar la enseñanza que hay para nosotros en esta parábola. Les decía que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 20, Mateo 20, versículos 1 al 16, y leo: Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo exactamente igual. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían sido uh, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban en contra del padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ningún agravio. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiera con lo mío? ¿O tienes tú envidia de que yo sea bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. Es una parábola que, si la vemos desde un punto de vista secular, vemos que sí hay injusticia, que hay unos hombres que trabajaron 12 horas y otros que trabajaron solamente una sola hora. Pero recordemos que Dios tiene otra visión, Él tiene otra mirada, Él tiene otro pensamiento, no es igual al nuestro.
El contexto de esta historia. Únicamente el libro de Mateo relata esta historia. Hay muchas de las parábolas están narradas en 2, en 3 o en los 4 evangelios. Mateo es el único que narra esta parábola de este señor que anda buscando obreros para su viña. Y lo hace porque nuestro Señor Jesús no quiere que sus discípulos caigan en ciertos errores. Siempre las parábolas eran para todo el mundo, pero se las explicaba a sus discípulos. Él no quería que sus discípulos cayeran en ciertos errores, como por ejemplo, que cayeran en la misma actitud que los fariseos, al pensar que los judíos eran mejor que los gentiles, que los publicanos, que las rameras que Jesús salvaba también. Ese concepto tenían los fariseos y Jesús no quería que sus discípulos cayeran en ese mismo error. El orgullo y el procurar tener siempre el primer lugar. Ese era otro error con el que nuestro Señor Jesús siempre batalló con sus discípulos. Siempre que Él hablaba de lo que iba a padecer y de lo que le iba a suceder, siempre había una disputa entre ellos. ¿Quién habría de ser el mandamás, vaya, para que me entiendan? ¿Quién iba a ser el mayor entre todos ellos? El concepto de recompensa basada en el servicio que uno rinde a Dios. Muchos tenemos ese concepto de que yo sirvo mucho a Dios, yo le dedico 20 horas al día, 30 horas al día, yo merezco más que el que le da 2, 3 horas. La mente de Dios no trabaja así. Quizás para nosotros sí, pero cuando hacemos las cosas teniendo ese concepto en nuestras mentes, estamos muy lejos de la mente de Dios. Las parábolas tienen una enseñanza tremenda. Vamos a ver pues qué podemos sacar nosotros de esta parábola. Dice al principio, el reino de los cielos es semejante a. No está diciendo los cielos es semejante a o la entrada de los cielos, no dice el reino de los cielos es semejante a. Reino de los cielos, reino que proviene del cielo, reino muy diferente al reino terrenal que era conocido por todos ellos. Ahí comienza nuestra historia. Es parecido a este hombre de familia que sale a buscar obreros, contratando obreros para su viña. Sale primero y encuentra a unas personas que están desocupadas. Recordemos que para los judíos el día comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Esa era su jornada laboral, por lo cual recibían un salario. Salió y vio a unos que estaban allí en la plaza y les dijo, vayan a trabajar a mi viña y les voy a dar un denario. Un denario era el equivalente a casi 4 gramos de plata. Era el salario que una persona ganaba durante el día. Podemos compararlo con el salario mínimo de hoy. Ellos fueron porque se les dijo cuánto se les iba a pagar y fueron contentos. ¿Por qué? Porque tenían trabajo. Iban a tener el sustento para sus familias. Iban a tener para poder el pan en la mesa de su familia. Iban contentos. Fíjate cómo comienzan ellos. Contentos porque tenían trabajo. Contentos porque iban a tener para suplir las necesidades de su familia. Iban a ganar lo que era justo, un denario al día. Como te digo, salió pues por la mañana. Aquí hay una característica sobresaliente. Podemos suponer que era el tiempo de la cosecha. No estaban sembrando, estaban cosechando la uva. La uva tiene que cosecharse en determinado tiempo y en su tiempo. Entre más manos haya para recogerla, mejor. Entonces ese era el pendiente que tenía este hacendado. Tener las suficientes manos para recoger todos los frutos de su viña. Entonces, sale pues, aquí nos muestra pues que este señor tenía mucho trabajo en su viña. El reino de Dios no es diferente a esta parábola.
La mies está lista, dice la palabra. Faltan obreros. Y Dios está llamando gente. Y la ha llamado desde el siglo, desde el año 33 hasta la fecha. Muchos han venido, porque es mucha la labor. Todos tenemos algo que hacer. Unos llegan primero, otros llegan después. Pero todos son llamados. Y Dios es justo, como dice al final de la parábola, a todos les dio lo que era justo. Pero tenemos una mentalidad muy humana a veces, que pensamos que por hacer más, merezco más. Y si a merecer vamos, creo que no merecemos nada. ¿Entiendes? Entonces, esta era la preocupación de este hombre. Los versículos 3 al 5 dice que salió a la hora tercera, es decir, como a las 9 de la mañana, salió y buscó gente y les dijo también, ve a trabajar y vas a recibir lo que es justo. A las 9 salió también a las 12, igual, con la misma propuesta. Vayan a trabajar a mi viña y os pagaré lo que es justo. Ellos iban confiando en su patrón, en su palabra, confiando en que iba a ser justo. Ellos no fueron como los primeros que iban bajo un contrato. Ellos ya sabían cuánto iban a percibir. Muchos de nosotros no trabajamos si no nos dicen cuánto vamos a ganar. Pero estos hombres confiaron en Dios. Confiaron en su patrón, perdón. Él dijo que iba a ser justo y ellos querían trabajar también. Y fueron. Y así fue. Aquí no hay un contrato, no hay es únicamente un acuerdo de palabra. Simplemente una promesa de un trato justo. Ellos van a trabajar a esa viña. Como te digo, muchas veces nosotros no nos movemos si no sabemos cuánto vamos a ganar. Estos hombres tenían la plena confianza en el hacendado. Cerca de la hora 11 volvió a ser igual. Ya eran las 5 de la tarde. Faltaba solamente una hora para que trabajaran. Y salió y también vio a unos que estaban ahí sin hacer nada. Estaban ahí estaban desocupados. Unas versiones dicen estaban de ociosos. Pero no es el término que tú conoces como ocioso, que son flojos. Ellos estaban desocupados. El término desocupados en este concepto quiere decir que no tenían trabajo. Ellos ya estaban todo el día ahí en la plaza. Los que iban a la plaza iban porque iban a buscar trabajo. Los propietarios de las viñas iban ahí porque sabían que ahí iban a encontrar la mano de obra que ocupaban. Y este señor les dijo, ¿qué hacen aquí todo el día desocupados? Estos hombres debieron estar muy mortificados, preocupados, porque no iban a tener el sustento para sus familias. Pero ahí estaban, esperando a que Dios supliera. Dios suple en diferentes tiempos. Dios no suple en el momento en que tú crees conveniente. Él suple cuando Él cree que es adecuado hacerlo. Y esos hombres eran las 5 de la tarde. Quizás muchos de las 12, me voy para mi casa a ver la televisión o no sé. Pero ellos ahí se quedaron. Pasaron las 2, las 3, las 4, las 5 y por fin este hombre vino y los contrató. La versión de la Reina Valera es la única que dice aquí en estos últimos que iba a ser justo también. Las otras versiones no lo dice. No sabemos si esta frase estaba en los manuscritos originales o no, pero en la Reina Valera dice que iban a recibir lo que es justo. Las demás versiones no. Si esta frase no estaba en el manuscrito original, más a favor de esta parábola. Ellos fueron sin saber qué les iban a pagar. Sin saber absolutamente nada. Vayan y trabajen nomás. Y fueron. ¿Por qué? Tenían esa preocupación de qué iban a poner en la mesa de su familia. Como te digo, los obreros, entre ellos, cuando estaban trabajando, yo te aseguro que muchos iban a estar hablando de
este patrón, de sus excentricidades, de su forma de llevar las cosas. Muchos quizás iban a decir, este es un hombre justo, es un hombre de carácter. Quizás otros iban a burlar de él, porque anda contratando gente a las 5 de la tarde ya. Es lo que pasa con nosotros a veces. Muchos creemos que Dios es un Dios justo, es un Dios de carácter, pero el mundo se ríe de cómo Dios piensa, de cómo Dios nos pide hacer las cosas, de lo que Dios pide de nosotros. Pasa exactamente igual. Entonces estos obreros iban a estar hablando acerca de su patrón. Viene el versículo 8. Fíjate aquí una cosa muy importante, como el propietario de la viña él sale personalmente a buscar a sus obreros. No manda a su mayordomo del que habla en el versículo 8. En el versículo 8 dice que le dice a su mayordomo que los llame para pagarles. ¿Por qué no mandó a su mayordomo por los obreros? Dios está al pendiente de su viña. Él es el que escoge a las personas para trabajar en ella. En el versículo 8 dice pues, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Si esta persona hubiera pagado a sus jornaleros como lo hacían todo el mundo, pagarle a los que llegaron primero, no hubiera habido ningún problema. Pero algo tenía que mostrar este señor con su forma de el trato hacia las personas. Comienza, dice, desde los que empezaron a trabajar hasta al último. Estos vinieron, como te digo, en la Reina Valera sí dice que iba a ser justo, en las demás versiones no lo dice. Esas personas fueron a cobrar, a ver cuánto nos va a pagar. Sorpresas se llevaron cuando empezaron a recibir cada uno un denario. Más de lo que esperaban, más de lo que merecían. Así es la gracia de Dios. Esta parábola no toma en cuenta a los jornaleros de en medio. No sabemos qué pensaron ellos o qué dijeron. Esta parábola va directo al corazón de la enseñanza. Habla de los primeros y de los últimos. Los primeros que empezaron a trabajar, al ver este comportamiento del patrón, de que les daba igual a todos, su codicia comenzó a crecer en su corazón. Ya no esperaban el denario por el que fueron contratados, esperaban más, querían más. Y fueron viendo que todos recibían un denario y dijeron, no, pues aquí nos va a ir bien, nos va a pagar 3 denarios, 4 denarios. Sorpresa, un denario. No les gustó el pago. Pero en realidad no debería de haber habido ninguna sorpresa. Fue lo que se convino, fue lo que convinieron ellos. Te voy a pagar un denario al día. No había ninguna injusticia ahí. Esta parábola se puede semejar al pueblo judío y al de los gentiles. Los judíos tenían una ley plasmada, un contrato con Dios. Esperaban más de Dios. Los gentiles, nosotros no estamos bajo ningún contrato. Estamos bajo la promesa de Dios nomás. Lo que nos va a dar. Confiamos en su palabra. Estamos viendo el capítulo 20, pero al finalizar el capítulo 19, los últimos 2 versículos hablan exactamente igual. Esto no está separado, eso es algo consecutivo. El capítulo 19 termina diciendo igual, los postreros serán al último y los últimos serán los primeros. Ellos después renegaron con Dios, querían más. Y por eso nosotros venimos a ser primero que ellos. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí entonces? Estos obreros estaban molestos ya. Nótese que al patrón no le dijeron nada. Estaban murmurando entre ellos nomás. ¿Qué es esto? Dice. Estos que trabajaron solamente una sola hora, los ha hecho iguales a nosotros.
No es justo, decían. Quizás estaban hablando frente al mayordomo, pero no frente al patrón. Pero fíjate cómo este patrón no les dio una explicación a todos. Si les daba una explicación a todos, es como si se estuviera defendiendo, si él se estuviera justificando. Nomás le dijo a uno, cortés, amigo, le dice, ¿qué te pasa a ti? Dice, ¿no convenimos en un denario? Eso es lo que te estoy dando. ¿Por qué pues reniegas? Dice, ¿o acaso tienes tú envidia de que yo sea bueno? Otras versiones dicen, ¿o acaso tienes ojo malo? Ojo malo en la Biblia significa mala actitud. ¿O acaso tienes mala actitud por cómo soy yo de generoso? ¿No me es lícito hacer con lo mío lo que yo quiera? Y así pasa también entre nosotros, hermanos. Lamentablemente, yo vengo de una congregación donde éramos alrededor de 150 miembros. Y muchos ya tenían muchos años ahí, ya predicaban, eran los que gobernaban, vaya, la congregación. No les gustaba ver cuando un hermano nuevo venía y comenzaba a crecer también rápido. Cuando veían que Dios lo prosperaba mucho a él. Si tú miras que Dios prospera a uno de tus hermanos, no te acongojes por eso. No te preocupes. No te pongas triste. No te molestes. Si Dios lo prosperó a él, te quiere prosperar a ti también. Pero Él está viendo qué hay en tu corazón. Muchos, te digo lo que pasaba allá. Aquí no pasa esto, ¿ok? Allá pasaba nomás. Si veían que un hermano crecía y podía ponerse aquí en el púlpito y podía predicar también, está bien, decía, mientras no le invitan a él más que a mí a las campañas. O si veían que un hermano crecía en la alabanza, está bien mientras no le den mi puesto en la iglesia. Conceptos vanos. Cuando tú trabajas exigiendo algo para atrás, ahí es causa y efecto. Trabajas, te doy. Ahí no hay ¿cómo te quiero decir? No hay un riesgo, vaya. Como nosotros estamos bajo la promesa de Dios nomás. Estamos creyendo en todas sus promesas. A nosotros no nos dio nada escrito como al pueblo judío. Nosotros estamos bajo su promesa. Confiamos en Él, en que es un Dios justo. Entonces, el tema central de esta parábola es de que no te molestes si tú ves que Dios le da más a otro que a ti. No es que se lo merezca y tú no te lo merezcas. Tú no sabes cómo Dios piensa. Tú no sabes en qué momento te va a bendecir a ti. Pero si empieza a crecer la codicia, el rencor, la envidia en tu corazón, nosotros mismos bloqueamos esas promesas, esas bendiciones, perdón. No las dejamos llegar. No caigamos en este mismo error que cayeron estos obreros primeros, en querer recibir más porque habían hecho más. El reino de Dios no trabaja de esa manera. Aquí hay 4 cosas que podemos resaltar. Como te decía, la abundancia de trabajo que hubo en esa viña. La abundancia de trabajo que hay en la viña del Señor actual. Hay mucha abundancia de trabajo. Está buscando obreros. Y Él llama a unos primero, a otros después, a otros en medio, a diferentes tiempos. Pero Dios va a ser justo, fíjate. No te debe de molestar si el que tiene 20 años, 30, 50 años, o Bob que tiene como 100 años dentro dentro del cuerpo de Cristo, y viene otro que tiene 5 años y le da igual, no te moleste eso. No trabajamos nosotros bajo un contrato, bajo, tú me salvas, yo vengo los domingos y te doy mi ofrenda o sea, no trabajes así con Dios.
No le digas, yo te di, tú me tienes que dar a mí también. Estos hombres que trabajaron una sola hora recibieron un denario. No lo esperaban. Recibieron más de lo que esperaban, recibieron más de lo que merecían. Esa es la gracia de Dios. Nosotros tenemos más de lo que hubiésemos pensado. Vamos a recibir más de lo que tú te puedas imaginar cuando Dios venga y nos dé esas promesas que Él nos dio. Va a ser más de lo que tú esperabas y va a ser más de lo que tú te merecías. No caigas en ese error de estos jornaleros que pensaron que por trabajar más iban a recibir más. La mentalidad de Dios es muy diferente a la nuestra. El reino de Dios es muy diferente a cualquier otro reino terrenal. Debemos pues de trabajar y seguir trabajando confiando en la promesa de Dios nomás. Ven y trabaja y yo voy a ser justo contigo. Eso es lo que nos debe de bastar. Aquellos que trabajaron bajo un contrato, como te digo, creyeron que iban a recibir más, malamente, porque a ellos se les dijo cuánto se les iba a pagar, y ellos dijeron, te digo, pero trabajamos mucho más que ellos. Creo yo que es más tormentoso para una persona que está esperando a que le den un trabajo y que no tiene para poner el sustento en la mesa de su familia, que el que ya está trabajando. Les cambió el sentir. Llegaron contentos los primeros y se fueron amargados. Le dice a uno de ellos, toma lo que es justo y vete. Como que este hombre no quería ya su denario, como que lo quería dar para atrás. Toma lo que es tuyo y vete, le dijo. No pongas en riesgo tu salvación, no pongas en riesgo lo que ya tienes, porque dejaste crecer esa envidia y ese coraje y ese resentimiento contra alguien. Dios no piensa igual que tú, no piensa igual que yo. Dios tiene otros parámetros para medir la justicia. ¿Y qué a nosotros, si al que tiene 50 años y al que tiene un año o un mes, le quiere dar igual que a ti? ¿Qué? ¿Por qué te vas a molestar? Como dijo él, no me es lícito hacer con lo mío lo que yo quiera. Y así es Dios, él puede hacer con lo de él lo que él quiera. Que no te moleste, que no te aflija la prosperidad de tu hermano, las bendiciones que él recibe. Te repito, Dios quiere bendecirte a ti también, pero tienes que dejar de bloquear esas promesas.